Ella se reía. Una risa leve, íntima, más privada que la copa de vino que sostenía entre los dedos. Yo estaba empapado, quieto en el umbral de su cocina, con la ropa pegada al cuerpo y los zapatos dejando charcos pequeños sobre las baldosas. Tenía el pelo húmedo, algunos mechones adheridos al cuello. Su bata, fina, desganada, con el lazo flojo como si hubiera olvidado atárselo o simplemente le diera igual, se desplazaba con cada gesto como si también ella dudara si quedarse o marcharse. No debería haber estado allí. No tan tarde. No así. Pero entonces me miró. No por encima, no a través. A mí. Directamente. Y su mirada se detuvo medio segundo más de lo que habría debido. «Vas a coger frío», dijo. «Lo sé», contesté. Pero no me moví. Y ella tampoco. Me mudé al bajo de aquel edificio en un barrio tranquilo de Zaragoza a principios de septiembre. No tenía mucho, un colchón viejo, un sofá de segunda mano con olor a otra vida, y una estantería coja que prometí arreglar y jamás lo hice. Hacía calor. Llevaba la camiseta pegada a la espalda y fingía que tenía todo bajo control. Mentira. Acababa de abandonar un máster en Pamplona, quemado por dentro y en silencio, como si eso hiciera menos ruido. El casero fue breve al entregarme las llaves. La mujer de arriba es tranquila. Vive sola. Te caerá bien. No da problemas. No pregunté más. En aquel momento, cualquier cosa que no gritase me parecía buena. 2 días después, llamaron a mi puerta. Era ella. Traía una cestita de mimbre con 4 magdalenas hechas en casa. Para darte la bienvenida, dijo. Tenía la voz baja, suave, como si compartiera secretos incluso cuando hablaba de cosas simples. Un acento aragonés leve, con una musicalidad que me hizo querer oírla de nuevo. Tendría unos 40 y muchos, quizás 50 ya, pero con una elegancia que no sabía de edad. Pantalones de lino claro, jersey azul marino, pies descalzos. Sin maquillaje. Sin necesidad de él. Gracias, dije, tomando la cesta. No tenías por qué. Sonrió como quien ya ha oído eso demasiadas veces. Lo sé. Se asomó, fugaz, al caos de cajas que era mi salón. ¿Has venido solo? Asentí. Sí. Solo yo. Hubo algo en su expresión. No era lástima. Era otra cosa. Un reconocimiento. Bueno, dijo, con una pequeña inclinación de cabeza. Si necesitas algo, herramientas, azúcar, compañía, estoy arriba. Iba a irse, pero entonces añadió. Y si no te molesta la música, por las noches toco un poco el piano. No muy alto. Me gusta la música, dije. Su sonrisa se suavizó. No más grande, solo más real. Entonces bien. Y se fue. Esa noche, después de una cena sin sabor, escuché los primeros acordes. No era una canción conocida, solo algo lento, sincero, como un idioma antiguo que había olvidado. Me senté en el suelo, rodeado de cajas abiertas, y escuché. Los días siguientes la vi en fragmentos. Su sombra cruzando la ventana del piso de arriba. El ruido suave de platos en su cocina mientras yo bajaba la basura. Su voz baja hablando por teléfono en la terraza, cuando el cielo se volvía de un rosa imposible. No hablábamos apenas. Pero nos veíamos. De verdad. Una tarde, la sorprendí intentando entrar una maceta enorme en su piso. Volvía del supermercado con las manos llenas de bolsas y la frente empapada. ¿Te echo una mano?, pregunté. Se giró, algo sorprendida, pero sonrió. Pesa más de lo que parece. Solté las bolsas en el escalón y la ayudé. Subimos juntos, torpes, nuestros codos chocando de forma tonta. Fue la primera vez que entré en su casa. Y entonces lo supe, esa mujer no vivía, habitaba. Cada rincón hablaba de ella. La luz, cálida, tocaba el suelo de madera como una caricia. Libros por todas partes, plantas en las ventanas, una jungla pequeña que olía a albahaca y a algo más dulce. En una esquina, un piano. De los de verdad. De madera noble. Usado,
Pero cuidado. Puedes dejarla ahí, dijo, señalando un rincón junto al ventanal. Dejé la maceta con cuidado. Se limpió las manos en sus vaqueros y me miró. Gracias. No es nada. ¿Quieres un té? Preguntó. O café, si prefieres. Acabo de hacer una tetera. Asentí. Sin pensarlo. Sin poder decir que no. La seguí hasta la cocina. Me dio una taza de cerámica con algo que olía a manzanilla. Nos sentamos en la mesa redonda frente al ventanal. Afuera, el mundo parecía otro. Más lento. Las hojas empezaban a caer. ¿Y qué te hizo dejar el máster? Preguntó. No había juicio en su voz. Solo curiosidad. Genuina. Miré el líquido ámbar. Dejó de parecer algo que quería. Y me cansé de fingir que sí. Asintió. Eso es valiente. Sonó más a fracaso. Me sostuvo la mirada. Fracasar y ser valiente no son cosas opuestas. A veces, son lo mismo. No respondí. Pero el silencio que vino no fue incómodo. Fue lleno. Después, caminó hasta el piano. ¿Quieres que te toque algo? Asentí. Se sentó, ajustó el banquito y dejó que sus dedos se posaran en las teclas. Lo que tocó no era perfecto, ni pulido. Era honesto. Como un susurro que no pide respuesta. La escuché. Y en ese rato, el mundo dejó de pesar. Cuando terminó, me miró por encima del hombro. ¿Demasiado? Nunca es suficiente, respondí. Se rió. Apagada. Como si el corazón no le cupiera entero en la voz. Deberías volver a tu piso, dijo. Me levanté, con la taza aún caliente entre las manos vacías. Gracias por el té. Gracias por el músculo. Cuando llegué a la puerta, añadió. Estás invitado cuando quieras. Si necesitas compañía. O solo un lugar que no sea tu lugar. Me giré. Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. Como si quisieran decir algo que no sabían cómo. Lo mismo digo, contesté. Sonrió. Pero no le llegó a los ojos. Y salí. Bajé las escaleras con el pecho lleno. No de deseo. No aún. Solo del principio de una pregunta que no sabía si tenía derecho a formular. Las semanas siguientes se deslizaron despacio, como si el tiempo se hubiese vuelto más denso. El calor cedió. El cielo se hizo más bajo. Y yo empecé a sentir que vivía en una pausa. Por las noches, escuchaba su piano. Más bajo que al principio. Como si lo tocara para sí misma, no para ser oída. A veces, abría las ventanas del piso de arriba, y las notas caían al patio como hojas. Yo leía. Libros viejos que arrastraba desde la universidad. Subrayaba frases que, de repente, me recordaban a ella, aunque no supiera exactamente por qué. No compartíamos tardes enteras. No era así. Pero nuestras rutas empezaron a cruzarse con más intención. Ella salía a su terraza cuando yo regresaba del trabajo. Yo subía a devolverle un tupper sin avisar. Ella bajaba con una bandeja de tartaletas que le habían sobrado. Una noche llamó a mi puerta. Traía un recipiente de cristal entre las manos. Dentro, una tarta de higos. ¿He hecho demasiada?, dijo. O quizá tenía ganas de compartirla, no lo sé. Me lo tendió. Nuestros dedos se rozaron. Leve. Pero ninguno se apartó con prisa. ¿Quieres pasar?, pregunté. No dudó. Nos sentamos en mi sofá. La tarta entre nosotros, 2 copas de vino y un silencio fácil. Hablamos. Del cine. De música. Se rió de mi obsesión por las bandas sonoras melancólicas. Siempre parecen compuestas por alguien con el corazón roto, dijo. Tal vez por eso me gustan. Sonrió. Pero no era burla. Era algo más tierno. Como si entendiera algo sin necesidad de explicarlo. Hablamos de conciertos, de primeras veces, de canciones que duelen sin razón.
y entonces, sin saber cómo, la conversación cambió de color. Como el cielo cuando empieza a anochecer. ¿Y tu madre?, preguntó. Habíamos hablado de mi padre, de mi infancia en Huesca. Pero de mi madre no. Murió hace 3 años, dije. No hubo un lo siento inmediato. Solo silencio. Y luego, su mano sobre la mía. No un gesto de consuelo. Más bien una presencia. Gracias por decírmelo, susurró. Sus dedos eran finos. Sin anillos. Pero se intuía la marca, una sombra de oro que ya no estaba. ¿Te arrepientes de seguir aquí?, le pregunté. En esta casa, digo. Miró alrededor. Sus ojos recorrieron los muebles, las fotos que no colgaban, las cortinas claras. Durante años pensé que estaba esperando algo. Un cambio, una señal, algo. Pero últimamente creo que me quedé porque no sabía cómo desear otra cosa. Volvió a mirarme. Esta vez sin velos. No era ternura. Era claridad. No pareces alguien que no sabe desear, le dije. Sonrió, casi con tristeza. No he dicho que no sepa. He dicho que lo olvidé. Cuando se fue esa noche, no la observé desde la ventana. Me quedé en el sofá, mirando su copa, aún con el rastro de sus dedos. No dormí bien. No por lo que pasó, sino por lo que no llegó a pasar. Ese casi pesaba más que cualquier certeza. El jueves siguiente llegó la tormenta. Una de esas que no avisan, que tiñen el cielo de un gris verdoso y lo empapan todo en minutos. Estaba trabajando en un proyecto de traducción con los cascos puestos cuando el trueno sacudió los cristales del salón. La lluvia golpeaba fuerte, difuminando el mundo tras las ventanas como si ya no importara. Entonces oí el golpe, leve, casi vencido, en la puerta. Abrí. Y allí estaba ella. El pelo mojado, el rostro encendido por el frío. Llevaba una sudadera amplia que se quitó nada más entrar, como si se sacudiera una piel prestada. Se ha ido la luz arriba, dijo. No me apetecía quedarme sola en la oscuridad. ¿Pasa? Lo dije sin pensar. Como si fuese natural que mi casa fuera también la suya. Le preparé una infusión mientras se acomodaba en el sofá, con las piernas recogidas y el cuerpo en calma. Yo no estaba tranquilo. Pero ella sí. Hablamos de cosas absurdas. El primer concierto al que fue. Las películas que odiaba. Su risa, más baja ahora, parecía no necesitar convencer a nadie de nada. En algún momento, me preguntó si podía tocar algo. Solo unos acordes. Para sentir las teclas. Le acerqué mi teclado, el mismo que usaba para estudiar armonía en el máster. Lo colocó sobre la mesa y se sentó delante como si fuera un altar. No tocó una canción entera. Solo trozos. Melodías fragmentadas que parecían parte de su memoria más que de ninguna partitura. Yo no miraba sus manos. La miraba a ella. La forma en que se volvía más joven cuando creaba. Más libre. Pareces otra cuando tocas, le dije, sin pensarlo. Se detuvo. Sonrió, leve. Me siento otra. Y entonces el silencio fue más fuerte que la lluvia. Me miró. Sus ojos, oscuros, no eran suaves. Eran verdad. Debería irme, dijo, incorporándose. No quería. Quédate, interrumpí. Fue inmediato. Casi un susurro. Casi una súplica. Ella se quedó quieta. No retrocedía. Pero tampoco avanzaba. Y entonces se volvió a sentar. Esta vez más cerca. Su rodilla tocó la mía. No sé qué es esto, dijo, la voz quebrada. Y no quiero que se convierta en algo que no es. Lo sé, respondí. Yo tampoco. Nos miramos. Y en esa mirada había hambre. No solo de contacto. De ser vistos. No recuerdo la última vez que alguien me miró así, susurró. Así como si aún existiera. Quise coger su mano. No lo hice. Quise decirle algo que calmara esa tristeza.
Pero no encontré las palabras. Así que dije lo único que sabía que era cierto. Sí existes. Y en ese momento, el silencio dejó de doler. Se fue justo antes de medianoche. La tormenta había pasado. El cielo estaba claro. La observé subir por la escalera. Se giró antes de entrar. No sonrió. Solo me miró. Como si aún estuviera en medio de algo que no sabía si debía elegir. Y entonces cerró la puerta. El eco de lo no dicho fue más fuerte que cualquier trueno. El frío llegó de repente, como si el otoño se hubiera cansado de esperar. Las hojas cayeron todas a la vez. El aire olía a leña, a lana mojada. Todo parecía suspendido, como si el mundo respirara más despacio. Ella y yo nos veíamos más a menudo. Pero nunca con un plan. Nunca con una cita. A veces bajaba con una fuente de galletas. O me encontraba en la escalera, con la bufanda mal puesta y un libro bajo el brazo. Otras veces, la veía sentada en los escalones de su portal, con la mirada en la calle vacía, como si esperase algo que ya sabía que no iba a llegar. Una tarde me senté a su lado, sin decir nada. Le tendí un café. Ella no me dio las gracias. Solo se apartó un poco para dejarme sitio. Nuestros hombros se rozaron. Y no fue un accidente. No hablábamos mucho ya. Pero el silencio tenía más contenido que las palabras. Una especie de lenguaje propio que no necesitaba nombre. Un viernes por la noche me invitó a cenar. Su piso estaba cálido, olía a sopa de cebolla y pan recién horneado. Nada especial, en teoría. Pero las velas encendidas sobre la mesa decían otra cosa. También la botella de vino ya abierta. También como me miró cuando crucé el umbral. Como si la mentira del "es solo una cena" ya no bastara. Cenamos despacio. Ella puso jazz antiguo, de ese que parece latir bajo la piel. Le pregunté por qué ese disco. Porque me hace sentir que no estoy perdiendo el tiempo, dijo. Después de recoger, nos sentamos en su sofá. El vino nos había aflojado un poco, no tanto como para perdernos, pero sí lo suficiente para ser sinceros. Ella habló primero. De su matrimonio. No fue malo, dijo. Solo, incompleto. Como si viviéramos preparando algo que nunca llegaba. ¿Y no llegó? No. Construimos una vida alrededor de la idea de una vida. Y cuando se rompió, nadie luchó. Solo dejamos que se apagase. Se volvió hacia mí, con las piernas recogidas, el cuerpo pequeño entre los cojines. ¿Nunca has sentido que te cruzas con alguien en el momento equivocado? No contesté de inmediato. Sí. Lo he sentido. Su mano estaba en el sofá. No extendida. Solo descansando. Dejé la mía cerca. No la toqué. Pero estaba ahí. Ella no se movió. Debería saberlo mejor, murmuró. Debería tener edad para entender esto. No estás haciendo nada mal. Silencio. Y entonces me miró. Y no había deseo en su mirada. Ni coquetería. Solo miedo. Esperanza. Cansancio. Pienso en ti demasiado, dijo. Tragué saliva. Yo también. Nos quedamos así. Tan cerca. Y cuando me levanté para marcharme, me acompañó hasta la puerta. La luz del pasillo le rodeaba el rostro como un marco suave. ¿Alguna vez has deseado haber conocido a alguien en otro momento? Le pregunté. Me miró como si le hubiese dado algo valioso. No. Porque entonces me perdería esto. Entonces, en silencio, me cogió la mano. No fue un gesto de posesión. Fue presencia. Y en ese instante, no éramos deseo. Ni secreto. Éramos dos personas reconociéndose en la misma forma de estar solos. La primera helada llegó la mañana siguiente. Me desperté con el recuerdo de su mano en la mía, todavía cálida en la memoria, y con una quietud en el pecho que no sabía si dolía o reconfortaba. Salí al portal y el mundo parecía distinto. Más nítido. Más frágil. Todo se había vuelto esencial, el vaho al respirar, el crujido de las hojas,
El silencio helado de las farolas aún encendidas. Ese día no bajó. Ni al siguiente. Al tercero, subí yo. No por necesidad. Por algo más callado. Por saber si seguía ahí. Si seguíamos en el mismo hilo. Abrió la puerta con un gesto lento. Iba sin maquillar, con una de esas prendas grandes que parecen hechas para esconderse. Tenía los ojos cansados, pero no tristes. He estado pensando, dijo antes siquiera de dejarme saludar. ¿En nosotros? Sonrió con la comisura, sin humor. En lo que no somos. En el espacio que nos hemos cogido sin pedir permiso. Entré. Su casa olía a bergamota y algo horneado hacía tiempo. Había luz, pero era pálida. Como si el invierno se hubiera colado también por las cortinas. No me arrepiento de nada, añadió. Yo tampoco. Nos miramos sin adornos. Y luego ella dijo. Pero no dejo de preguntarme hacia dónde va esto. Si es que va a algún sitio. O si simplemente se queda así. Flotando. Silencioso. Permanente en un modo que las cosas reales no soportan. No supe qué responder. Porque tenía razón. No había un después donde fuésemos algo más. No había un futuro rompiendo el suelo. Ni una historia de dejarlo todo por un nosotros. Solo esto. Estas semanas. Estas noches. No quiero fingir que no ha sido algo, dije. Pero quizás ha sido ese tipo de algo que solo ocurre una vez. Sus ojos se humedecieron. Miró al suelo. Luego a mí. He querido besarte muchas veces, dijo, muy bajo. Yo también. Pero habría roto algo. Lo sé. Entonces se acercó. No para besarme. Solo para rozarme el rostro. Su pulgar bajo mi ojo. No secaba lágrimas. Solo tocaba la verdad. Gracias, susurró. Por verme. Siempre. Me quedé un rato más. Tomamos té. No nos tocamos de nuevo. No fue necesario. Se sentó al piano y tocó algo breve. Algo que se parecía a una despedida. Cuando me fui, me acompañó a la puerta. No hubo beso. Ni promesa. Solo su mano en la mía, una última vez. Y después, la soltó. Bajé los escalones. El aire era frío. Pero no dolía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. No porque alguien me esperara. Sino porque alguien había estado. Y por un momento, eso fue suficiente. Volvió a nevar esa semana. No era común en Zaragoza, no así. Pero ahí estaba, la nieve cubriendo los coches, los tejados, los alféizares. Lo blanco transformándolo todo en algo más quieto, más limpio, como si el mundo se hubiera vaciado por dentro. Pasé los días en silencio. Trabajaba, salía a comprar, leía. Evitaba subir, pero sin querer. Como quien no toca una herida, no por miedo al dolor, sino por respeto. La música no volvió. No esa semana. Ningún acorde desde el techo. Ninguna nota cayendo como agua sobre mi salón. Y entonces, una noche, cuando el cielo ya se había vuelto azul oscuro y las farolas apenas lograban iluminar la calle, oí el piano. Al principio pensé que lo había imaginado. Pero no. Era real. Una melodía breve, repetitiva, como un pensamiento vuelto música. Subí sin pensarlo. No llamé. No tuve que hacerlo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz era tenue. Velas, alguna lámpara encendida. Ella estaba sentada en el piano. De espaldas. No se giró. Has vuelto a tocar, dije. Solo esta noche. Me acerqué despacio. Me senté en el sofá sin pedir permiso. Como si aquella fuera ya mi silla en su vida. Pensaba que ya no lo harías. Yo también, dijo. Dejó las manos sobre las teclas. No tocó más. No hacía falta. Me miró entonces. Y por primera vez,
No hubo contención. No hubo distancia. Solo cansancio. Solo verdad. No quiero acostumbrarme a echarte de menos sin haberte tenido nunca, dijo. Me incliné hacia adelante. Entonces no te vayas aún. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. No soy buena en esto. Yo tampoco. Se acercó. Se sentó a mi lado. No nos tocamos. Pero estábamos tan cerca que el aire parecía otro. Hay una parte de mí que te quiere besar, dijo. Lo sé. Y otra que solo quiere quedarse así. Que esto dure. Aunque no tenga nombre. Yo asentí. No hace falta llamarlo. Se volvió hacia mí. La mirada fija. Ya no había duda en sus ojos. Solo ternura. La primera vez que te vi empapado en mi puerta pensé que eras demasiado joven para mí. Que si cruzaba una línea, iba a arrepentirme. ¿Y ahora? Ahora sé que si no la cruzo, también me arrepentiré. Nos quedamos quietos. La tensión ya no era deseo. Era reconocimiento. Y entonces, muy lentamente, se acercó. No fue un beso de pasión. Fue algo más triste. Más profundo. Como tocar una herida abierta sin hacerla sangrar más. Nuestros labios se rozaron apenas. Pero no fue un roce ligero. Fue una declaración muda. Cuando se separó, yo aún tenía los ojos cerrados. Esto no cambia nada, dijo. No. Pero lo nombra. Apoyó la cabeza en mi hombro. Así nos quedamos, oyendo el mundo allá afuera seguir sin nosotros. No voy a pedirte que te quedes esta noche, añadió. Y yo no voy a pedirte que me dejes quedarme. Silencio. Pero podríamos, susurré. Sí. Podríamos. No lo hicimos. Y sin embargo, algo cambió. La noche terminó cuando ella me acompañó a la puerta. Esta vez no soltó mi mano enseguida. Me la apretó. Fuerte. Como si supiera que era la última vez. Eras justo lo que necesitaba, dijo. Y tú eras lo que no sabía que buscaba. Nos miramos una vez más. Y sin decirlo, supimos. Que ese era el final. El único posible. Bajé las escaleras sin volver la cabeza. Afuera, la nieve había empezado a caer otra vez. ¿Lenta? ¿Serena? Volví a mi casa y me senté en el suelo. Frente al teclado. Pulsé una nota. Solo una. Y pensé en ella. En sus dedos sobre las teclas. En su voz, diciendo que se había olvidado de desear. En sus silencios, más elocuentes que cualquier palabra. Pensé que nunca volvería a sentir algo así. Y me dio paz. Porque haberlo sentido una vez era suficiente.